Parte del estudio habrán quedado ustedes, pero acá tengo a la mejor persona para poder resumir la presentación que terminó hace unos menos de 10 minutos. Estamos con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, para entregar todos estos detalles. De repente los números son bien fríos porque estamos viendo delitos de alta connotación cada vez más presentes en nuestros noticieros, en las portadas de los diferentes diarios, en nuestra web. Y de una u otra forma hay personas que ya están tomando una actitud de normalidad. Y es ahí ese uno de los puntos, de todos los números que se nos presentaron hoy día, que es donde tanto Daniel como Roberto, representantes de la Fundación Paz Ciudadana, le hicieron ahí un posit importante. Porque lamentablemente, Titi, Francesco, la población está tomando una determinación que no es muy buena y es normalizar delitos de mayor connotación. Y ahí fue la primera alerta que levantaron ustedes. Buen día. Hola, muy buen día. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la entrega de estos resultados. Dejar un punto sí que creo que es súper relevante. Las encuestas de victimización son fundamentales. Nosotros esta encuesta ya tiene 26 años de historia y son fundamentales porque no tiene la cifra negra de los datos administrativos. Uno siempre creció el homicidio, uno siempre los números que está mirando no hace una encuesta para medir homicidio, no se puede de hecho. Uno lo que hace es que mira datos administrativos, pero los datos administrativos al tener cifra negra no muestran el panorama completo. Estas encuestas son representativas de lo que está pasando en Chile, tiene un error bajo del 2,3% máximo, el máximo error que puede tener es eso, y por lo tanto nos muestra la realidad, qué es lo que está pasando en el país. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, estamos viendo básicamente que tenemos un nivel de temor que se mantiene, que si bien baja con respecto a los 3 años anteriores, esos mismos 3 años anteriores son periodos extremadamente altos en el nivel de temor que tiene la ciudadanía, o sea, todavía estamos a niveles de temor alto. Si lo comparamos con la serie, estábamos acostumbrados a niveles menores al 20% de personas clasificadas a nivel de temor alto, ahora estamos en el promedio de los últimos 3 años, 27-28%. Daniel, disculpa por interrumpirte, Titi Francesco, tomen atención a esto, porque no es que tengamos temor básicamente a ser lanciados, no es que tengamos temor a que nos roben los aros, el celular. Eso de una otra forma se ha estancado y entre comillas está normalizado. Tenemos temor a salir de la casa y que nos maten. Eso es. El resultado más alarmante para nosotros es que 1 de cada 4 chilenos cree que es bastante o muy probable ser víctima de un homicidio en los próximos 12 meses. Entonces, ese número eso es evidentemente muy importante. Afortunadamente estamos muy lejos de una tasa real, de que pudiéramos tener ese riesgo real, pero la percepción que tiene la ciudadanía es de un nivel de temor muy grande frente a ese tipo de delito, y no es algo que esté desligado de la realidad. Si bien los homicidios, y esto hay que decirlo también con claridad, han disminuido en los últimos años, o sea, tuvimos un pico hace 3 años atrás y ahora han disminuido la cantidad de homicidios que han ocurrido en el país, el nivel de crecimiento que hubo en los años anteriores y el cambio en las tipologías delictuales hizo que las familias estén muy atemorizadas. O sea, no solo aumentaron los homicidios en los periodos anteriores, sino que cambió la tipología. Daniel, esto yo lo encuentro tremendo, Titi Francesco, yo no sé cómo se lo toman ustedes, al menos nosotros nos ha tocado, ya yo creo que nos conocemos hace una década, ya con Daniel hemos ido escuchando esta estadística y creo que de las primeras entrevistas partimos hablando de que la gente efectivamente tenía miedo de ser asaltada, un robo por sorpresa en el paradero. Y me acuerdo de esas primeras entrevistas que también tú decías, ojo, que está aquí, hay una percepción que va aumentando, después tuvimos el COVID que nos hizo a todos entrarnos a nuestras casas. Pero cuando terminó la cuarentena, se da un fenómeno y es otra de los coletazos que nos dejó el COVID, porque además de la infinidad de personas que lamentablemente fallecieron, tenemos también una desesperanza con respecto al cómo se están realizando las cosas. El tener miedo a salir a la calle y que lo maten viene de la mano también con la crisis de salud mental. O sea, aquí hay muchas cosas que vienen de la mano, e insisto, y no quiero mirarlo solo como números. Hay gente que de repente piensa en los números como una cifra y no, representa mucho de cómo estamos viviendo. Efectivamente, los números para nosotros son fundamentales porque permiten focalizar las políticas. O sea, no todos los problemas de seguridad son iguales. Una esquina que concentra hurtos o un lugar donde concentra robos con violencia son radicalmente distintos y el daño que se produce es distinto, por lo tanto tenemos que medir para poder implementar soluciones que mejoren la situación de todos los chilenos que están sufriendo mucho producto del delito. Y efectivamente lo que tú dices, o sea, estamos sumamente atemorizados. Si bien, y esto es bien importante, los delitos totales
bajaron producto de la pandemia y han venido aumentando paulatinamente y recién estamos alcanzando los valores que teníamos previo a la pandemia. O sea, podríamos hablar que los últimos 3 años han sido periodos de baja de cantidad de delitos. Tenemos aumentos muy relevantes en delitos que son muy dañinos. El primero de todos, y es un delito que está muy presente en la retina, es el robo con violencia e intimidación. En lugar habitado, casa, básicamente. En casa es mucho menos frecuente que la vía pública, pero es el delito que genera mucho mayor daño, porque es un delito que en proporción a otros delitos es dañino. O sea, a uno cuando lo amenazan, cuando uno se enfrenta a la víctima, cuando uno es consciente que le están robando, evidentemente el temor es muy distinto que cuando uno se va a la casa y encuentra que no tiene la billetera en el bolsillo. Ese robo con violencia, intimidación, es mucho más dañino. Entonces, ese delito, a nosotros en los análisis estadísticos que hacemos, nos da como el delito que genera mayor daño en Chile. Y ese delito particularmente ha aumentado un 24% en los últimos 8 años. También han aumentado los homicidios, también han aumentado en números muy alarmantes las extorsiones y también los secuestros. Y esos delitos son los que generan mayor temor. Lo que tú decías, el temor no es... no porque sea una percepción es poco importante. El 96% de las personas que nosotros encuestamos declara que restringió algún comportamiento para evitar ser víctima de delito. Lo que tú misma decías hace unos minutos, el toque de queda que las mujeres viven permanentemente, porque más de un 70% de los encuestados declara que dejó de salir a ciertas horas, que dejó de ir a ciertos lugares, que dejó de usar artículos de valor en público, que se puso de acuerdo con los vecinos para ayudarse, que eso es algo bueno, pero hay un montón de restricciones que pagó por mayor seguridad en sus casas, también cercano al 70%. Entonces son un montón de restricciones que asumen las familias, producto de este altísimo nivel de temor que están teniendo, que si bien baja, que es una buena noticia, se mantiene a niveles altos. Francesco, Titi, Daniel no los está escuchando, pero yo acá los ayudo porque sé que tienen algunas consultas ahí en el estudio. Es una en particular a propósito de lo complejo que se reconozca de esta manera a través de los estudios de Paz Ciudadana, por supuesto, lo que está pensando las personas, ¿no? Esto de que me puedan matar si salgo de mi casa. Pero quiero hacer la pregunta en una perspectiva contraria, porque también hay que combatir el tema de la delincuencia, pero también el tema del miedo, y urgentemente, y no sé cómo se hace eso. ¿A qué voy? Por ejemplo, a mí me toca, en la radio entrevistamos un montón de empresarios gastronómicos, por ejemplo, del barrio Bellavista, y que te reconocen que efectivamente en el barrio hay un problema, pero también te dicen, pero chiquillo, es entre 4 y 6 de la mañana. Usted puede venir a las 8 de la noche a comer, a ir al teatro. También muchas compañías de teatro que trabajan en el centro, el Teatro Nacional y otros, por ejemplo. Oye, si tú vas al teatro a las 7 de la tarde, sales a las 9, te vas a tomar una cerveza y te vas a tu casa, no te va a pasar nada porque es un horario donde efectivamente estas cosas no pasan. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente cuando hablamos de estas cifras, pucha, nos pensamos que el país, como está tan en boga en columna, que se cae de pedazos y esta discusión que no sirve para nada realmente. Lo que quiero preguntar es cómo se combate el miedo, Daniel, porque si no nos vamos a quedar con la idea de que efectivamente la cosa está terrible y si bien tenemos una crisis hay que enfrentarla. Yo aquí estaba parafraseando a Daniel parte de tu consulta, Francesco, y solamente quiero aportar, quiero aportar también a lo que tú estabas diciendo, porque resulta que creo que eso también viene de la mano con la percepción que tiene la gente de las instituciones y de las autoridades, que también se midieron. Y aquí también esto va de la mano, porque tú preguntas cómo se combate la percepción de miedo, y recurriendo a la autoridad uno podría decir, pero las autoridades están muy, muy mal evaluadas. Sí, a ver, primero, y para no fomentar la sensación de miedo, los resultados de la encuesta son relativamente buenos en materia de seguridad. O sea, tenemos una ciudadanía que ha venido estando menos atemorizada paulatinamente en los años. Puede haber algún grado de normalización. Hemos visto disminuciones también en algunos datos estadísticos de los homicidios. Hay algunas señales que no son todas negativas, pero el nivel de temor sí está agrupadamente en los últimos periodos en un nivel mucho más alto, y por eso lo que pregunta Francesco está totalmente lógico, está muy bien. ¿Cómo atacamos ese nivel de inseguridad? Y es lo que él plantea esconde una realidad que es muy relevante. Por un lado, los delitos se concentran. Entonces, cuando uno tiene percepción de inseguridad, la probabilidad muchas veces está instalada en otros lugares en que no se están haciendo acciones para evitar que ese delito se produzca. Si uno revisa estadísticamente dónde ocurren los robos con violencia e intimidación, por ejemplo, eso en los mapas se puede visualizar muy nítidamente. Los robos con violencia e intimidación ocurren en ciertas esquinas, en ciertos horarios, como muy bien dice Francesco, y por lo tanto tenemos que focalizar la política pública en esos lugares.
¿Qué políticas públicas? Las políticas que sirven para eso. ¿Qué políticas sirven para los robos con violencia e intimidación? Los patrullajes preventivos de la Carabineros. Si uno va a mirar la institución policial, y por eso que todo esto se va como concatenando, cuando uno mira la reforma de Carabineros, tan vapuleada y tan mal utilizada, en que se parecía que como los que hablábamos de reforma estábamos en contra de Carabineros, y todo lo contrario, ¿cómo fortalecemos a la institución para que pueda simplemente patrullar en los lugares donde se concentran los robos con violencia e intimidación? Porque hoy día, lamentablemente, no lo pueden hacer porque están llenos de funciones que muchas no son aportadoras de valor, pero están obligados a hacerlas. Entonces, ¿cómo focalizamos la política pública donde se concentra el mayor daño del delito? Es un camino y eso tenemos que hacerlo. ¿Qué se opone? ¿Por qué esto no ha pasado? ¿Por qué algo que parece tan obvio no se hace? Porque tenemos un sentido de urgencia que es brutal. Sentimos que hoy día hay que actuar y hay que actuar con medidas urgentes. Y esto que pareciera ser una medida urgente, si es que no nos damos el tiempo de analizar los datos, no podemos hacerlo. Y otras medidas que también han sido sumamente postergadas, es que si nosotros consideramos que hay una cantidad de personas que está cometiendo delito, un grupo de personas motivadas a cometer delito, nosotros tenemos dos caminos. Uno es tratar de contener que ellas no cometan delito, y eso va a tener efectos hoy día, y es fundamental hacerlo, como los patrullajes. Pero hay otras medidas que van a disminuir la cantidad de personas que están motivadas a cometer delitos. Y esas son las medidas que pueden tener un impacto en el largo plazo. ¿Y cuáles son esas? Prevención del involucramiento de jóvenes en delitos y reinserción social. Esa es la única manera de disminuir el volumen de personas que están cometiendo delitos. Todas las demás son de contención. Y esas medidas han sido totalmente postergadas por el sentido de urgencia que tiene la inseguridad en Chile. Oye, yo le quiero agradecer a Daniel y creo Gracias, que con lo Daniel, último gracias, que decía, y el sentido de urgencia, tiene que ver también con el Parlamento, el Congreso, donde se discuten todas las leyes que a lo mejor podrían ayudarnos, y les debo decir que nuevamente el Congreso es lo peor evaluado y donde la gente tiene menos confianza. Y ojo con eso, porque es año de elecciones. Vote informado, por supuesto nosotros aquí le vamos a estar entregando todas los detalles de su distrito, por supuesto de la campaña, pero es el tema de la seguridad, yo creo que el tema principal al menos